Vamos a dar comienzo a la conferencia, a la primera conferencia que hay dentro del ciclo de la Semana de las Tres Culturas que ha organizado el Ateneo de Jerez, la ONCE y el Ayuntamiento. Esta Semana de las Tres Culturas se enmarca dentro del 750 aniversario. Nosotros, como Ateneo de Jerez, queríamos pues dar una visión no solamente desde el punto de vista cristiano, sino desde el punto de vista de las tres culturas que a veces convivieron y a veces se dieron, ¿no? Un poco, ¿no? El caso es que nosotros hemos apostado por la diversidad cultural, y por eso hemos planteado la Semana de las Tres Culturas de esta óptica. La primera conferencia la va a dar don Arturo Morgado, que es jefe del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz. Le va a presentar don Pedro Muñoz, él es ateneísta, muy conocido ya en el ámbito de la cultura y de la historia y del patrimonio, por su experiencia y además en su trabajo también. Y lo único que deciros que quiero dar las gracias de verdad pues por vuestra asistencia y agradecer por supuesto al Ayuntamiento, a la ONCE, y que disfrutéis, que mañana martes el segundo día de la Semana de las Tres Culturas va a ser en la Sala Compañía y va a ser un concierto de Mónica Monasterio sobre la España que marchó, la España que quedó y la Sefará que marchó. Le dejo la palabra a Pedro y Arturo. Bueno, buenas tardes, esto funciona, ¿no? Ahora sí, bueno, buenas tardes. Creo recordar que fue nuestro Ortega y Gasset quien nos recomendó a todos los que nos acercáramos a comprender y a el acontecer humano, que intentáramos meternos en la piel del otro, y como él bien decía, que nos convirtiéramos en unos alter ego, o sea, en unos otros yo. Pues para de esta manera comprender mejor las razones que explican las circunstancias, tanto sociales como económicas, culturales, políticas y religiosas, que condicionaban los comportamientos que se analizan, tanto para averiguar los hechos y los procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado, como para interpretarlo ateniéndonos a criterios de objetividad. Justamente el no ponernos en el papel del otro, en no convertirnos en otros alter ego, es lo que provoca las desviaciones de tales propósitos y dan lugar a las diferencias que observamos en el tratamiento de los distintos asuntos históricos tratados por diversos autores. Con esta perspectiva, considero debemos encarar el ciclo de actos que hoy inicia dedicado a las tres culturas, que como caleidoscopio que en su momento fascinó al mundo tanto medieval como el actual, hoy a todos los que nos asomamos en estos días por las distintas actividades organizadas por el Ateneo, ya sean musicales, poéticas o de pensamiento a través de conferencias, debemos respetar la inquietud por acercarnos cada vez más a la objetividad de los hechos para descubrir las auténticas razones que motivaron nuestro acontecer dentro de la finalidad de esta entidad. Las tres culturas, hoy tan idealizadas, no siempre estuvieron bien avenidas, a no ser en periodos muy concretos de nuestra historia. La convivencia entre los practicantes de las tres grandes religiones monoteístas de Occidente y del Medio Oriente, como fue la religión judía, el cristianismo y la religión islámica, en poco momento de nuestro acontecer han mantenido un estado de respeto y de apoyo mutuo. No se trata de hacer ahora, aprovechando este ciclo, un ajuste de cuentas, sino de intentar profundizar en lo mucho que tenemos en común estos grupos sociales vinculados a las culturas que emanan del pensamiento de dichas corrientes religiosas, para que celebraciones de este tipo en torno a culturas milenarias
nos ayuden no a dividir, sino sobre todo a unir. Y si algo está en contra de toda convivencia humana, sobre todo en este mundo tan globalizado, para lo positivo y para lo menos positivo, es la intolerancia, es la incomprensión, es la falta de empatía, es el no ponernos en el lugar del otro, es el no convertirnos en ese alter ego que el encuentro de estas culturas necesita. Y si de intolerancia, de incomprensión y falta de empatía estamos hablando, hoy nos reúne aquí no estas breves líneas de introducción, sino la posibilidad de acercarnos un poco más a nuestra historia para conocer uno de los periodos que afectó a toda la cristiandad con distintos matices y con distintas fases de dureza durante más o menos medio milenio desde nuestra baja Edad Media hasta el inicio de la etapa contemporánea, como fue la Inquisición y en concreto la Inquisición en Andalucía. Los que hemos cumplido bastantes trienios y tenemos una edad que nos permite observar nuestro pasado con cierto sosiego, es muy habitual en el lenguaje coloquial de nuestros padres y mayores expresiones tales como han hecho con fulanito una inquisición, van a cometer con zutanito una inquisición, cuando en realidad lo que se quería decir era que se iba a cometer con esa persona una gran injusticia. Ese es el recuerdo, esa es la memoria de las personas sencillas que no fueron nunca protagonistas de la historia y sí consideran lo que es la Inquisición. Inquisición que en Al-Ándalus, nuestra tierra, tuvo una incidencia especial y donde se vivieron momentos de encuentro. También destacaron los desencuentros de estas tres culturas, de cristianos, de musulmanes y de judíos. Judíos que nunca se pudieron quitar el San Benito de ser judío, aunque converso, y de los musulmanes que se les permite seguir viviendo entre los vencedores cristianos, pero con el calificativo de mudéjares, a cambio de un tributo especial o de una presión social también, o una vez bautizados, no como cristianos, sino como moriscos andalusíes. Y además no debemos olvidarnos de otros grupos sociales andaluces, marginados o no, por los que también se cometieron muchas inquisiciones. Por tanto, propongo tener una escucha activa, una actitud reflexiva, y podamos sacar consecuencias no sólo de la cronología de los hechos, no sólo de lo que motivó su impulso, no sólo de su organización interna y externa, de sus métodos, de sus procesos, de sus procedimientos de actuación, sino de cómo afectó todo este periodo al sustrato social de lo que hoy somos herederos. Para aclararnos todos estos detalles y muchos más, y abriendo el ciclo de las tres culturas, está con nosotros Arturo Morgado García. Nació en Cádiz en 1962, en cuya recién creada universidad, porque estaba recién creada, inicia en los años 80, inicia sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se licenciaría en 1985, doctorándose 3 años más tarde con una tesis en la que ya se acerca al entorno que ha marcado gran parte de su trabajo investigador, la religión y la sociedad, y defendiendo el grado de doctor con la tesis titulada Sociedad, Iglesia y Sociedad en el Cádiz en el siglo XVIII. En el mismo año que defiende su tesis, inicia su actividad como docente en la Universidad de Cádiz y desde 1992 lo es como profesor titular de Historia Moderna. Actualmente es jefe del Departamento de Historia Moderna y catedrático también de dicha disciplina, con lo cual el colega que tiene es un mérito bastante importante. Participa en diversos cursos y grupos de investigación, así como profesor invitado en las universidades del antiguo condado de Artois, muy al norte de Francia, y en la ciudad libre hanseática de Hamburgo, también muy al norte, pero de Alemania. También ha participado en numerosos congresos y jornadas, tanto nacionales como en el extranjero,
en torno a la materia de la que es experto, la sociedad y la religión, dedicando una gran parte de su investigación a los grupos que hoy podemos clasificar como al margen del sistema, como fueron los demonios, los magos, las brujas, la delincuencia, los disidentes, los marginados, los olvidados y sobre todo los esclavos, fundamentalmente centrados en Cádiz y en su entorno, como lo atestiguan el más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas y los libros editados a lo largo de su densa trayectoria, de los que destacamos Iglesia y Sociedad en el Cádiz del 18, Derecho de Asilo y Delincuencia en la Diócesis de Cádiz, Demonios, Magos y Brujas en la España moderna, Ser clérigo en la España del antiguo régimen, la Diócesis de Cádiz de 30 o la desamortización, Los animales en la historia y en la cultura, una metrópoli esclavista, el Cádiz de la modernidad, y el mar en la historia y en la cultura, esto editado con otro compañero, con José Joaquín Rodríguez, y una edición crítica muy interesante, esto, aunque no me he acercado a ella, pero por la crítica que aparece y la reseña que aparece de las obras de dos historiadores gaditanos de la modernidad, como fueron Agustín de Orozco y Fray Jerónimo de la Cruz. Pertenece también al grupo de investigación de la Universidad de Granada relacionado con el tema de la esclavitud en la España moderna y especialmente en el Cádiz de la Edad Moderna. Con ustedes, Agustín Morgado García. Bien, antes que nada, desearía manifestar mi agradecimiento por 3 motivos. En primer lugar, su asistencia. Ningún acto de este tipo, ningún acto de este calibre se justifica si no viene acompañado de una asistencia de público, y en este caso les agradezco profundamente a todos los que están aquí que hayan venido. En segundo lugar, por la amable invitación de que me ha acusado el Ateneo, y en tercer lugar, y no por ello menos importante, por la bonita y prolija presentación de la que he sido objeto, que la verdad me ha gustado mucho. Bueno, vengo aquí a hablarles a ustedes de la Inquisición en Andalucía. Antes que nada, habría que aclararles que realmente cuando hablo de Inquisición en Andalucía estoy utilizando el término desde un punto de vista geográfico, en el sentido de que la Inquisición en tierras andaluzas pertenece a algo más general, pertenece a algo más global, que es la Inquisición española. No hay ningún rasgo característico, ningún matiz diferencial que de alguna forma distinga a la actuación inquisitorial en tierras andaluzas de lo que tiene lugar en el resto de España. La estructura es la misma, la organización es la misma, las fuentes de financiación son las mismas. Eso sí, el matiz diferencial, el pequeño matiz diferencial, que ya luego lo veremos, radica en el hecho de que la gente que se persigue aquí no es la misma, o no lo es por las mismas causas, no lo es por las mismas razones que por las que se persigue en el resto de España. Pero eso luego ya lo veremos al hilo de la intervención. Bueno, antes que nada hay que decir que normalmente se asocia a la Inquisición con la España de los Reyes Católicos, pero la Inquisición ni nació en España ni nació en la época de los Reyes Católicos. Es una identificación que hacemos con mucha alegría, que hacemos con mucho apriorismo, pero no es una identificación cierta. La Inquisición nace en el siglo XIII y nace con la finalidad, o nace debido a la necesidad de luchar contra la herejía, en el sentido de que los procedimientos judiciales que se habían utilizado hasta el momento no servían para luchar contra una herejía muy importante que había en aquellos momentos, que era la herejía cátara, la herejía de los cátaros o albigenses, que estaba en pleno vigor en el sur de Francia. Bueno, hay que partir de la base de que durante gran parte de la Edad Media el procedimiento judicial que se utilizaba era lo que se llama el procedimiento acusatorial. Era el mismo procedimiento que se empleaba en la época romana. En el procedimiento acusatorial, la acusación partía del individuo, de un particular. El Estado, el poder público, no acusaba absolutamente de nada. Tenía que ser un particular el que formulara una acusación. Y cuando se acusaba a alguien,
había que probar la culpabilidad del acusado, un poco como el procedimiento judicial que se emplea en la actualidad. Cuando hoy día a alguien se le acusa de un delito, hay que demostrar que es culpable. Entonces, ese era el procedimiento judicial, grosso modo, que se empleaba durante buena parte de la época medieval. Era un procedimiento judicial en el cual la iniciativa partía de un particular y en el cual el acusado tenía que demostrar, había que demostrar la culpabilidad del acusado. El acusado no tenía que hacer nada, era el denunciante el que tenía que demostrar que era culpable. Bueno, pues este procedimiento judicial no sirve. Este procedimiento judicial no sirve para luchar contra la herejía y en el siglo XIII se va imponiendo un nuevo procedimiento judicial. En ese procedimiento judicial, el poder público puede realizar la acusación. Un obispo, un rey, una catedral, un convento, un monasterio, un poder público puede acusar. Y el acusado tiene que demostrar que es inocente. Es decir, se parte del presupuesto de que el acusado es culpable, eso siempre, todo el mundo es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, y es el acusado el que tiene que demostrar con sus propios medios su inocencia. Este procedimiento judicial nuevo, que surge en el siglo XIII, recibe el nombre de procedimiento inquisitorial, de la palabra latina inquisitio, que significa averiguación. Entonces, la institución que empleó el procedimiento inquisitorial como forma de funcionamiento pasó a denominarse Inquisición. Entonces, de alguna forma, este es el origen del término y este es el origen de la institución. El caso es que en el siglo XIII, los papas comienzan a nombrar a los primeros inquisidores. La mayor parte, o una parte importante de ellos, fueron dominicos, eran pertenecientes a la orden dominica, y tuvieron una actuación, no digamos eficaz, pero sí bastante celosa en todo lo relativo a la persecución de los herejes. Esta primera Inquisición depende directamente del Papa. Y más concretamente depende de los representantes del Papa en cada diócesis, que son los obispos. Por eso a esa primera Inquisición que hay en la época medieval se le llama Inquisición episcopal. Es una Inquisición cuya suprema cabeza es el Papa y más cercanamente, más en la cercanía, son los obispos los responsables directos. Tampoco tiene una estructura organizativa plenamente fijada. Cada vez que hace falta se manda el Papa nombra un inquisidor a algún territorio determinado. Pero no hay una estructura burocrática ni una estructura administrativa estable como pasaría con posterioridad. Cuando no hace falta no se nombra ningún inquisidor y no pasa absolutamente nada. Bueno, esta Inquisición episcopal en España solamente existió en la Corona de Aragón. Hay que recordar que España, desde el punto de vista político, hasta los reyes católicos, estaba dividida entre Castilla, Navarra, Aragón y el reino de Granada, este último musulmán, como todos sabemos. Pues esa Inquisición episcopal en España solamente se establece en la Corona de Aragón. La gran novedad que ofrece el reinado de los reyes católicos va a ser por partida doble. Primera novedad, introducir la Inquisición en la Corona de Castilla, donde hasta el momento no había existido. Segunda novedad, convertir una Inquisición dependiente del Papa en una Inquisición dependiente de la monarquía. Y probablemente este último factor es lo que le da la gran originalidad a la Inquisición española. Originalidad en el sentido de que la Inquisición española, junto con la Inquisición portuguesa, porque en Portugal también hubo una Inquisición que no tuvo nada que ver con la Inquisición española, son las únicas Inquisiciones que dependieron directamente del monarca. Hubo una Inquisición también en Venecia, que dependía del Papa, una Inquisición en Nápoles, que dependía del Papa, una Inquisición, lógicamente, en los estados pontificios, que evidentemente también dependían del Papa, pero las únicas Inquisiciones en las cuales los monarcas eran los máximos responsables, o los últimos responsables, fueron la de España y la de Portugal.
Bueno, entonces tendríamos que plantearnos por qué de la noche a la mañana, o aparentemente de la noche a la mañana, los reyes católicos deciden introducir la Inquisición en un territorio, la Corona de Castilla, en el cual hasta el momento pues no había existido. Hay algunos precedentes un tanto oscuros a lo largo del siglo XV, pero vamos, no hay nada parecido a una estructura estable. Pues el origen radica en el problema que se plantea con los conversos. Hay que recordar que la Corona de Castilla, igual que toda la España de la Baja Edad Media, era una zona, era un territorio donde las tres religiones, los musulmanes, los cristianos y los judíos, convivían. Con esto de convivían no quiero decir que se simpatizaran ni que tuvieran cariño, quiero decir simplemente que convivían. Y convivían en una situación en lo que se llama tolerancia imperfecta. Se le llama tolerancia imperfecta porque para prosperar en el ejército, en la burocracia, en la administración, en lo que fuera, había que ser cristiano, que era la religión dominante, pero se dejaba que los judíos y los musulmanes practicaran su propia religión, eso sí, sin la esperanza de tener jamás ningún cargo político, ni administrativo, ni público, ni burocrático, ni nada por el estilo. Por eso a este tipo de tolerancia se le llama tolerancia imperfecta. Los musulmanes en el Reino de Granada hacían exactamente lo mismo. Era un nuevo tipo de tolerancia imperfecta donde la religión dominante era la musulmana y se permitía que los cristianos y los judíos practicaran pacíficamente su religión. Bueno, pues durante mucho tiempo la población judía vivió en la Corona de Castilla, no sin ser necesariamente querida, pero desde luego no era molestada, o por lo menos no excesivamente molestada. Esta situación va a cambiar a partir de finales del siglo XIV. A partir de finales del siglo XIV, en la Corona de Castilla y en muchas otras regiones europeas, comienza a tenerse la costumbre de que cada vez que hay alguna crisis económica, cada vez que hay una hambruna, cada vez que hay una epidemia de peste, la culpa la tienen los judíos. Es un proceso que vamos a ver en muchos territorios de la Europa cristiana a partir del siglo XIII y del siglo XIV. Esto se hace especialmente grave en España, en toda España, en lo que se llama el pogrom de 1391. En el pogrom de 1391, miles de judíos fueron asesinados en todo el territorio español. Hubo algunos clérigos particularmente incendiarios que animaron el exterminio de los judíos, entre ellos uno que fue canonizado posteriormente, San Vicente Ferrer. Muchos judíos, como digo, fueron asesinados en toda España. Y a muchos de ellos se les obligó a convertirse al cristianismo. Ante la alternativa de o martirio o conversión al cristianismo, pues muchos eligieron la conversión al cristianismo. Entonces, bueno, esto plantea un problema teológico, ¿no? Porque para convertirse al cristianismo hay que hacerlo con plena libertad. Si uno no lo hace con plena libertad, esa conversión es espuria, esa conversión no es válida. Entonces los teólogos llegaron a la conclusión de que eran libres de elegir el martirio, por lo cual la conversión fue totalmente libre y totalmente voluntaria. El caso es que muchos de estos individuos de judíos pasaron a conversos. El término converso hace referencia a un antiguo judío, pero que se ha convertido al cristianismo. Ya oficialmente es cristiano, aunque en la práctica pues sigue conservando muchas, llamémosle como queramos, costumbres, ritos, ceremonias, tradiciones, etcétera, etcétera, de origen judío. El tema está en que desde el momento en que un judío se convierte en converso, ya es súbdito de pleno derecho y no tiene que sufrir ninguna de las restricciones legales que anteriormente pesaban sobre los judíos. Ya no tiene que llevar la estrella amarilla, porque ya es converso, ya puede ser propietario de tierras, los judíos no podían ser propietarios de tierras, ya puede acceder a cargos públicos, los judíos no podían acceder a cargos públicos. Es decir, que desde el momento que esta gente se convierte al cristianismo, pues no tienen ningún impedimento jurídico, ningún impedimento legal para progresar en la sociedad.
Y esto a muchos cristianos no les gustaba, porque hay que partir de la base de que muchos de estos judíos eran gente culta, gente instruida, gente inteligente. Encontramos muchos que eran médicos, que habían estudiado Derecho, que eran comerciantes, que tenían dinero. Entonces, esta gente empiezan a ascender socialmente en muchas localidades de la Corona de Castilla. Y esa situación de ascenso social a los cristianos, a las familias que habían sido cristianas, decir siempre, era una situación que no les gustaba. Entonces, con razón o sin ella, empezó a lanzarse sobre este grupo la acusación de que no eran cristianos de verdad, de que se habían convertido al cristianismo, pero eran falsos cristianos y practicaban en secreto su religión. Entonces, sobre muchos de estos conversos pesaba, ya digo, con razón o sin ella, no nos vamos a meter ahora en esa cuestión, la acusación de que no eran auténticamente cristianos. Bueno, el caso es que la Corona de Castilla, en los años 60 y en los años 70 del siglo XV, coincidiendo con los primeros años del reinado de los Reyes Católicos, en muchas ciudades se viven auténticas luchas, auténticos enfrentamientos civiles. Está la guerra de sucesión a la Corona de Castilla también de por medio entre Isabel y la Beltraneja, entre familias conversas, familias anticonversas, luchas por el poder municipal, etcétera, etcétera. Entonces, llega un momento en que los reyes católicos, más Isabel que Fernando, porque a Fernando los problemas religiosos le traían un poco... para él era una cuestión relativamente secundaria, a Isabel ese tipo de asuntos le preocupaba mucho más. Consiguen del Papa en 1478 que promulgue una bula que va a ser fundamental. Esa bula se llama Exigit Sincere Devotionis Affectus. Y por esta bula, concedida en 1478, los reyes católicos obtienen el derecho a nombrar inquisidores en la Corona de Castilla. En la Corona de Aragón funcionaba su propia Inquisición y era un mundo aparte todavía. La bula, como digo, tiene la importancia de que los reyes católicos obtienen el derecho a nombrar inquisidores en la Corona de Castilla. Inquisidores que tenían que ser clérigos, naturalmente, de buena vida, hombres santos, de rectitud probada, etcétera, etcétera, etcétera. Los reyes católicos durante un tiempo no proclamaron la bula oficialmente. La guardaron en el cajón, por decirlo de una forma un poco coloquial. Mandaron al confesor de Isabel la Católica, Hernando de Talavera, a que predicara los conversos, a que se convirtieran con mayor sinceridad, a que fueran auténticos cristianos y todo esto. Parece que Hernando de Talavera pues no tuvo mucho éxito en esta actuación. Y entonces los reyes católicos aplicaron la concesión que les había hecho el Papa, aplicaron la concesión que les había hecho el pontífice. Estos inquisidores empezaron a actuar con terrible eficacia en algunas ciudades de la Corona de Castilla, en Toledo, en Sevilla, en Cuenca. Hay que decir que la Inquisición de los Reyes Católicos fue una Inquisición auténticamente brutal, absolutamente brutal. Juicios que eran una farsa desde el punto de vista legal, penas a la hoguera, una pena a la hoguera no tiene fundamento nunca, ¿no? Pero en el contexto de esta época pues todavía menos. Acusaciones inventadas, individuos que son condenados simplemente por antipatías locales, confiscaciones de las propiedades para que los inquisidores se queden sus bienes. Es decir, el comportamiento de la Inquisición en la época de los Reyes Católicos fue absolutamente escandaloso. Ya luego la institución cambiaría mucho, pero durante los Reyes Católicos fue un funcionamiento totalmente caótico. Bueno, y este periodo de transición, esta primera transición, se termina cuando, en 1483, un señor que se ha hecho tristemente famoso, Tomás de Torquemada, es nombrado Inquisidor General de la Corona de Castilla. A partir de este momento no nos vamos a encontrar en la Corona de Castilla a inquisidores funcionando de una forma más o menos independiente. A partir de este momento nos vamos a encontrar a un señor con el cargo de Inquisidor General, nombrado directamente por el rey, nombrado directamente por la corona y responsable de toda la actuación del organismo en la Corona de Castilla.
Pocos años después, Torquemada será nombrado también inquisidor general en la corona de Aragón. Y esto es importante señalarlo, porque hay que partir de la base de que hasta 1700, hasta los decretos de Nueva Planta, la corona de Castilla y la corona de Aragón funcionaban cada una por su cuenta, con sus propias cortes, su propio sistema judicial, su propio sistema hacendístico, sus propias leyes. Lo único que comparten es el rey, naturalmente, y la Inquisición. Son las únicas instituciones que comparten ambas coronas. Bueno, de esta primera etapa terrible y brutal de la época de los Reyes Católicos es este cuadro tan conocido de la Inquisición atribuido a Rejuquete. Bueno, habría que decir que tras esta etapa tan brutal, el reinado de Carlos V es una época importante. Es una época importante en el sentido de que se plantea un debate muy fuerte, un debate muy importante acerca de si abolir la Inquisición. Había muchas élites castellanas que deseaban la abolición del tribunal, o convertirla en un tribunal menos salvaje y más garantista de cara al acusado. Como todos sabemos, triunfó la segunda opción, que es importante señalar que a partir de la época de los Reyes Católicos, de Carlos V, ya no nos vamos a encontrar con la Inquisición caótica, la Inquisición brutal y la Inquisición salvaje que había anteriormente. Nos vamos a encontrar con un tribunal muy organizado, muy burocratizado y donde todo está absolutamente reglamentado. Otra cosa es que tanta reglamentación mereciera una mejor causa, pero ese es otro debate totalmente distinto. Lo cierto es que a partir de la época de Carlos V, el tribunal va a ser mucho más ordenado, sin darle hecho un matiz positivo en este caso concreto, mucho más ordenado, tanto en su funcionamiento como en sus procedimientos. Bueno, la institucionalización definitiva del tribunal será con otro inquisidor general muy importante, Fernando de Valdés, cuya medida más famosa es la promulgación de los índices de libros prohibidos. Es algo con lo que se asocia mucho el funcionamiento de la Inquisición. La promulgación de esos índices de libros prohibidos que determinaban lo que un católico debía o no debía leer. Hay que partir de la base de que estos índices de libros prohibidos que funcionan en España no tienen nada que ver con los que la Inquisición romana o lo que promulga para Roma. Un libro podía estar prohibido en Roma y poder leerse en España y al contrario. La coincidencia no tenía por qué ser exacta. Bueno, lo cierto es que a partir de mediados del siglo XVI la Inquisición adquiere un poco su estructura definitiva y ya no va a cambiar prácticamente nada hasta su abolición con el régimen liberal. El gran periodo, desde el punto de vista de la persecución, llegará aproximadamente hasta 1620 y a partir de 1620 nos vamos a encontrar con una lenta decadencia. Lenta decadencia en el sentido de que el número de perseguidos y el número de quemados y el número de autos de fe es cada vez más reducido. Hasta el punto de que en la época de Carlos III, le preguntaron al monarca, bueno, es una anécdota que si no me veo que probando, le preguntaron al monarca que por qué no abolía la Inquisición. Y la respuesta del monarca era que, bueno, a los españoles les gusta y a mí no me molesta. Entonces tampoco había necesidad de abolirla. Lo cierto es que la Inquisición será abolida con las Cortes de Cádiz, restablecida en 1814, abolida otra vez con el trienio liberal en 1820, restablecida en 1823, pero ya no se va a llamar Inquisición, se va a llamar la Junta de Fe, y finalmente abolida definitivamente en 1834. Esa sería un poco la historia externa de lo que sería la institución. Por meternos en unos cuantos detalles, con alguna profundidad en su estructura, en su funcionamiento, habría que partir de la base de que la Inquisición abarca toda la estructura territorial de la monarquía española. Cuando hablamos de Inquisición española, hablamos de los territorios españoles, naturalmente, hablamos también de los territorios americanos, hablamos también de la isla de Sicilia. Sicilia dependía entonces de la monarquía española y dependía de la Inquisición española, y hablamos también de la isla de Cerdeña,
que también era posesión española y también estaba bajo la jurisdicción de la monarquía española. Habría que matizar en el sentido de que cuando hablamos de la Inquisición en el continente americano, la Inquisición en América solamente actúa contra los habitantes de las ciudades, no actúa contra los indígenas, no actúa contra los indios, actúa contra la población de origen europeo, de origen africano, mulato o mestizo, pero no actúa, es muy raro que la Inquisición actúe contra los indígenas, porque se consideraba que la conversión al catolicismo de los indígenas, de los indios, era muy superficial y que por consiguiente no era apropiado perseguirles por herejía ni perseguirles por ningún delito religioso debido a lo superficial que había sido su conversión al catolicismo. Mientras no hicieran ninguna barbaridad muy estridente, pues se les dejaba tranquilos y la Inquisición no actuaba contra ellos. En el caso concreto, bueno, aquí vemos una red de todo un mapa con todos los tribunales que había en las distintas localidades españolas. Todo el territorio español está más o menos controlado por la institución. Algunos tienen, no todos persiguen exactamente lo mismo. El Tribunal de Logroño, que recordemos comprende el País Vasco y comprende el Reino de Navarra. El Tribunal de Logroño se especializa, digamos, en la persecución de la brujería, es una de las grandes especialidades que tiene el Tribunal de Logroño. El Tribunal de Llerena, aquí en el sur de Extremadura, se especializa en la persecución de los moriscos. El Tribunal de Valencia también persigue a muchos moriscos, es decir, que no todos los tribunales, aunque las categorías a perseguir eran las mismas para toda España, en la práctica cotidiana no todos los tribunales perseguían lo mismo ni con la misma intensidad. En el caso concreto andaluz hay tres tribunales. El Tribunal de Sevilla, que se funda en 1480, el Tribunal de Córdoba, que se funda en 1482 y que comprende también el reino de Jaén. Por el contrario, Huelva, Sevilla y Cádiz dependen del Tribunal de Sevilla, y el Tribunal de Granada, que se funda en 1526. Bueno, el Tribunal de Granada se funda un poco más tarde que los restantes tribunales andaluces, y eso tiene una explicación. Hay que recordar que el Reino de Granada lo conquistan los Reyes Católicos en 1492, y hay una primera fase en la cual se permite a la población musulmana, que eran prácticamente todos, que sigan conservando su religión, sin ningún tipo de persecuciones, sin ningún tipo de molestia. Esa generosidad inicial se abandonó muy pronto. En 1502 se obligó a los musulmanes del Reino de Granada a convertirse a la religión católica, pero con el compromiso de que la Inquisición no actuaría contra ellos. Ese compromiso se olvidó, entre otras cosas, porque se pensaba que la conversión de los musulmanes granadinos al catolicismo no había sido todo lo sincera que se esperaba, y por ese motivo, para luchar contra las prácticas musulmanas de la población granadina, es para lo que se fundó en 1526 el Tribunal en el Reino de Granada. Entonces, con la fundación del tribunal en el Reino de Granada, pues ya todo el territorio andaluz estaría cubierto por el organismo inquisitorial. Bueno, la estructura. La estructura ya la hemos visto un poco por encima. A la cabeza está lo que se llama el Consejo de la Suprema y General Inquisición, conocido familiarmente como la Suprema. Cada vez que en un documento de la época veamos el término la Suprema, nos estamos refiriendo al Consejo de la Suprema y General Inquisición. Como todos los consejos de la monarquía española, la monarquía española estaba organizada en aquel momento una serie de consejos: Castilla, Indias, Aragón, Navarra, Italia, etcétera, etcétera. Tiene su sede en la Corte, tiene su sede en Madrid. Y al frente de ese consejo hay una figura que se llama el Inquisidor General, que es nombrado directamente por el rey. Es nombrado a propuesta del consejo por el rey. Pero el rey también puede no tener en cuenta lo que el consejo le propone y nombrar al candidato que más apropiado le parezca. Ese Inquisidor General es uno de los grandes personajes de la monarquía española. Es uno de los cargos, de alguna forma, más prestigiosos
y que dentro del simbolismo y del ritual que rodea a la monarquía española es uno de los principales cargos. Naturalmente, este inquisidor general tiene que ser obligatoriamente clérigo, tiene que ser obligatoriamente eclesiástico y normalmente, no siempre, pero normalmente pertenece a la orden de los dominicos. O por lo menos hay una cierta relación entre los dominicos y el cargo de inquisidor general, que no siempre tiene por qué ser así. Bueno, con el tiempo la Inquisición se va a caracterizar porque Madrid manda cada vez más y los tribunales locales mandan cada vez menos. Si en el siglo XVI un tribunal local podía dictar una condena a muerte directamente, en el siglo XVIII cualquier condena a muerte e incluso cualquier condena de cualquier tipo tenía que ser ratificada por Madrid. Entonces, a nivel interno sería un poco el resumen de la historia de la institución. Los tribunales locales resuelven cada vez menos y Madrid, el Consejo, la Suprema, resuelve cada vez más. En un segundo plano nos encontraríamos con los tribunales locales, ya lo hemos visto, no vamos a incidir en ellos, y finalmente dentro de cada demarcación de un tribunal local nos encontraríamos con una serie de cargos que no forman parte de la nómina de la Inquisición, esto es importante advertirlo, pero que trabajan para ella. Es decir, son tres cargos fundamentalmente: familiares, calificadores y comisarios. Ninguno de ellos cobra de la Inquisición. Ninguno de ellos, de alguna forma, se gana la vida trabajando para la Inquisición. Se dedican a otra cosa, pero colaboran con la Inquisición. Porque colaborar con la Inquisición en la España del momento era honor, era prestigio social, era privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, estos cargos son fundamentalmente tres. Primero, los familiares. ¿Qué son los familiares? Los familiares podríamos decir que son los chivatos, los confidentes de la Inquisición. Esta gente, de alguna forma, podían denunciar. Se esperaba que podía denunciar todo el mundo, pero se esperaba que tuvieran un especial celo en denunciar a cualquier individuo que practicara una herejía o que practicara a cualquier cosa contraria a la fe católica. En la práctica denuncian poco, En la práctica los familiares denuncian bastante poco, pero les gusta formar parte de la Inquisición por los privilegios. No pagan impuestos, es un privilegio bastante importante, y para cualquier delito solamente les puede juzgar la Inquisición. Un familiar mata a alguien, solamente le puede juzgar la Inquisición. Un familiar le roba al vecino, solamente le puede juzgar la Inquisición. Y la Inquisición, naturalmente, siempre va a ser bastante comprensiva con la gente que trabaja para ella. ¿Y quién es familiar? Las élites locales. Es decir, aunque en una primera fase nos encontramos a familiares de orígenes sociales relativamente humildes y relativamente modestos, con el tiempo van a ser las élites locales, las gentes que controlan el ayuntamiento, notarios, abogados, funcionarios, clérigos, etcétera, etcétera, los que controlan los cargos de familiares. Entonces, ese sería el primer grupo de gente que trabaja desinteresadamente para la Inquisición. Luego tendríamos los calificadores. Bueno, los calificadores son los que inspeccionan los libros, leen los libros, escrutando si hay algo que suene a herejía. Hay que partir de la base de que la Inquisición, cada vez que promulgaba un índice de libros prohibidos, acudía a toda la intelectualidad española. Había muchos profesores de universidad que trabajaban para la Inquisición, había muchos clérigos que trabajaban para la Inquisición, muchos miembros de órdenes religiosas que trabajaban para la Inquisición, y no lo veían como ningún demérito, ellos no lo veían como que estuvieran al servicio de la represión, ni al servicio del mal, ni nada por el estilo. Para ellos la Inquisición era una institución santa por naturaleza y era todo un prestigio, era todo un honor trabajar para la institución.
Entonces, por ejemplo, cuando un índice de libros prohibidos que se promulga en torno a 1570 y algo, pues ese índice de libros prohibidos, todos los profesores de la Universidad de Salamanca trabajaron al servicio de la Inquisición, mirando los libros, leyendo los libros y viendo si había algo por ahí que sonara a herejía. Bueno, pues esta gente que velaba por la pureza del pensamiento y que velaba por la pureza de lo que se leía, recibían el nombre de los calificadores, que normalmente son clérigos. Y son clérigos no por nada, sino porque en la España del momento los clérigos eran la mayor parte de la gente que tenía una cierta formación intelectual, eran clérigos. A eso se debe que la mayor parte de los calificadores fueran eclesiásticos. Y finalmente los comisarios. Los comisarios también son clérigos, Y esta gente lo que suelen hacer, primero, hacen los expedientes de limpieza de sangre. Bueno, cada vez que un individuo en la España del momento quiere acceder a un cargo público, hay que hacer una información que se llama información de limpieza de sangre, en la que tiene que demostrar que no tiene ningún antepasado, ni judío, ni morisco, ni hereje, ni nada por el estilo. Luego todo era mentira, ¿no? Porque la gente se inventaba los linajes familiares, sobornaba a los curas para que falsificaran las partidas de bautismo y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero la información había que hacerla. La información había que hacerla. Y la gente responsable de estas informaciones de limpieza, en muchos casos, eran los comisarios. Los comisarios también eran los que subían a los barcos atracados en puerto, a los barcos extranjeros atracados en puerto, para mirar si tenían libros prohibidos por la Inquisición. Este tipo de visitas se hacía con mucho celo en el siglo XVI, en el siglo XVIII pues ni caso, absolutamente ni caso. Y también eran los que inspeccionaban las librerías, los que inspeccionaban las tiendas de libros, para ver si en su interior había libros prohibidos. Lo típico, en el siglo XVI estas inspecciones se hacían con bastante celo, y en el siglo XVIII, pues a no ser que hubiera algún comisario especialmente celoso de su deber, pues también ni caso. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII la Inquisición existe más por costumbre que porque tenga un poder real o un poder efectivo. Bueno, procedimientos de control. ¿Cómo controla la gente, cómo controlan los inquisidores a la población? Bueno, la Inquisición podía buscar a los herejes o podía esperar que le llegaran denuncias de comportamientos heréticos. El procedimiento por el cual la Inquisición buscaba activamente a los herejes se denomina visita de distrito. Y en esa visita de distrito, el inquisidor debía recorrer toda su jurisdicción, pasándose por las localidades, por los pueblos, por las parroquias, preguntando a los curas si tenía constancia, si sabía de algún individuo que tuviera algún comportamiento herético, o que fuera de origen morisco y no comiera carne de cerdo, o de alguien que respetara que no trabajara el sábado, por lo cual se sospechaba ya que era de origen converso, etcétera, etcétera. ¿Esta actuación le gustaba a los inquisidores? No. Los inquisidores odiaban tener que hacer una visita de distrito, lo odiaban profundamente. Vamos a ver, hay que partir de la base de que los inquisidores son burócratas, con una mentalidad burocrática. Y en el seno de una mentalidad burocrática, lo que menos se quiere es complicarse la vida bajo ningún sentido. Los inquisidores suelen ser hombres de edad avanzada para la época, 50 o 60 años, que viven muy tranquilos y muy cómodos en la capital del distrito y que no tienen ganas de ir recorriendo los caminos de cabras de su jurisdicción buscando herejes. Entonces, entendido un poco la actitud mental que tienen los inquisidores a la hora de realizar la visita de su distrito. Es una encomienda que les ha tocado, que la hace a desgana, que la hace por obligación, y que cuando pueden buscar alguna excusa para no hacerla, no la hacen. Entonces, lo típico, en el siglo XVI se hacen muchas visitas de distrito, y a medida que vamos avanzando en el tiempo se hacen cada vez menos visitas de distrito. Entonces, si la Inquisición no busca al hereje, se limita en la mayor parte de los casos a recibir denuncias. Y eso es lo que se llama delación.
cualquier individuo podía formular una denuncia ante la Inquisición. Y la Inquisición respetaba escrupulosamente el anonimato del denunciante. Cuando a mí, por ejemplo, alguien me acusa de hereje y yo jamás sé quién ha sido, para evitar venganzas, represalias, etcétera, etcétera. En teoría, pero en la práctica, esto se convierte en una fuente de arbitrariedad total y en una fuente de indefensión total para el acusado. También hay mucha gente que se autodenuncia. Pongamos por caso que estamos con unos compañeros, que estamos con unos amigos y decimos una barbaridad desde el punto de vista doctrinal, una barbaridad que se nos puede escapar a cualquiera de nosotros. Entonces yo prefiero denunciarme voluntariamente al inquisidor, que me va a dar una palmadita en la espalda y me va a decir que no vuelvas a hacerlo, antes que lo haga otro individuo por mí, en cuyo caso el inquisidor no va a ser tan comprensivo conmigo. Entonces, para lo que serían faltas leves, por llamarlo de alguna forma, la autodenuncia juega un papel bastante importante. Bueno, sea como fuere, si el tribunal considera que hay motivos fundados de delito, se detiene al acusado. Nunca se le dice por qué, al acusado nunca se le dice por qué se le detiene, al acusado nunca se le dice quién le ha denunciado, se le cierra y se le dice que confiese. El acusado nunca sabe qué es lo que tiene que confesar, nunca sabe exactamente qué es lo que tiene que confesar, con lo cual, cuando se le somete a un interrogatorio por parte de la Inquisición, lo cuenta absolutamente todo. Porque el buen hombre evidentemente no sabe realmente qué es lo que sabe exactamente el tribunal acerca de él. Y si no lo cuenta absolutamente todo, o si no cuenta lo que el tribunal espera oír, se acude entonces a la tortura. Hay que partir de una confusión que muchas veces tenemos. La tortura en esta época no es un castigo. A nadie bueno, ya de por sí es bastante castigo, ¿no? Pero a nadie se le condena con la tortura. La tortura es un procedimiento para que el acusado confiese. Si el acusado confiesa voluntariamente, no hay necesidad de torturarle. Y si una vez torturado el acusado reconoce todo lo que tenga que reconocer, la tortura cesa inmediatamente. Aparte de eso, bueno, la tortura es siempre una barbaridad, pero dentro de la barbaridad estaba en la época cuidadosamente codificada y cuidadosamente reglamentada. Los procedimientos no se dejaban a la imaginación caprichosa del verdugo, sino que estaba estrictamente codificado cuáles eran los procedimientos que había que emplear. Esos procedimientos no podían provocar derramamiento de sangre, no podían provocar una lesión permanente en el organismo y nunca se podía torturar ni a mujeres embarazadas, se esperaba que dieran a luz y entonces se torturaba, ni a menores de edad, se esperaba que fueran mayores, entonces se les torturaba si hacía falta. Bueno, no vamos a entrar en los procedimientos exactos de tortura que empleaba la Inquisición española, pero todo lo que hemos visto en los cuentos góticos, en los relatos góticos, este cuento tan conocido, el péndulo de Edgar Poe y todo este tipo de historias, eso es mentira, eso nunca lo empleó la Inquisición española, ni la Dama de Hierro, ese sarcófago con púas, eso jamás lo empleó nunca tampoco la Inquisición española. Bueno, y luego una vez que se demostraba la culpabilidad, una vez que el acusado confesaba su culpabilidad, hay que tener en cuenta que el procedimiento judicial del antiguo régimen era obligatorio, era imprescindible que el acusado se confesara. Mientras no se confesara culpable, su culpabilidad no se quedaba demostrada. Entonces, una vez que el acusado confesaba que era culpable, se procedía a la ejecución de la sentencia. Entonces había una ceremonia con una gran parafernalia, que es lo que se llama el auto de fe. Aquí tenemos una representación. Bueno, el auto de fe era como ver
En la España de la época era como hoy día ver un combate de boxeo, un partido de fútbol, una corrida de toros o algo así. Era una ceremonia pública. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los reyes de España casi nunca aparecían en público, y una de las pocas veces en que aparecían en público eran en los autos de fe que celebraba la Inquisición. Era una ceremonia pública donde todo estaba perfectamente estudiado, donde había todo un ritual, donde había toda una simbología, donde tomaban asiento los principales cargos públicos, políticos, eclesiásticos, municipales, etcétera, etcétera. Aquí tenemos todo el graderío y todo el entramado que se montaba con motivo de los autos de fe. Y en el auto de fe lo que se hacía era leerse la sentencia, era leerse la condena. Pero cuando a alguien se le condenaba a la hoguera, eso no se hacía en el auto de fe. Se le llevaba a un lugar fuera de la población, que era conocido como el quemadero. La analogía es bastante comprensible. Ese lugar fuera de la población, como digo, era conocido con el nombre de el quemadero, donde aquellos que tenían esa sentencia, aquellos que tenían esa pena, pues se ejecutaban. Pero cuidado con el matiz, que en el auto de fe nunca se quemaba a la gente. En el auto de fe lo que hacía era leerse la sentencia. Y la quema del hereje se producía en otro lugar, en otro escenario totalmente distinto. Siempre se le daba la opción al individuo de arrepentirse antes de quemarle. Si se arrepentía antes de que se le quemara, pues se le estrangulaba y luego se le quemaba, y si no se arrepentía, pues se le quemaba directamente. Lo siento, pero era un poco... Bueno, los perseguidos. ¿A quién persigue y por qué persigue la Inquisición, y más particularmente en el territorio? ¿A quién persigue y por qué persigue? Y ya voy un poco más rápido si quieren. La Inquisición en tierras particularmente andaluzas. Vamos a ver, primera matización. La Inquisición persigue a los herejes, y para ser hereje hay que ser cristiano. Nunca digamos que la Inquisición persigue a los musulmanes, porque no es verdad. Los musulmanes no son cristianos y por consiguiente no se les puede perseguir. Que persigue a los judíos, que tampoco son cristianos y por ello tampoco se les puede perseguir. Ahora bien, la Inquisición persigue a los moriscos, que oficialmente son cristianos pero en la práctica son musulmanes. A los conversos, que oficialmente son cristianos pero en la práctica son judíos, y a los protestantes, que son cristianos pero son directamente. Por otro lado, aunque es muy difícil determinar el número exacto de gente, de personas a los que persiguió la Inquisición española, el cálculo más exacto establece que entre 1560 y 1700, ni antes ni después tenemos unas cifras claras, entre 1560 y 1700 aproximadamente la Inquisición condenó a 50.000 personas. En esta época, en Europa, 100.000 mujeres, mayoritariamente mujeres, fueron condenadas por brujería. Entonces vamos a comparar una cifra y vamos a comparar otra, y veremos que la Inquisición, con ser salvaje, pero ese salvajismo no era un privilegio ibérico, sino que existía también en el resto del continente europeo. Y de esos 50.000 individuos, aproximadamente unos 1.500 fueron condenados a muerte. De esos 1.500, 700 y algo fueron quemados en vivo, y la otra mitad, otros 700 y pico, o bien huyeron de la cárcel y no se pudo realizar la condena, o bien murieron en la cárcel y tampoco se les pudo quemar. Pero su condena original era la condena a la hoguera. Hay que partir de la base de que cada vez que la Inquisición condenaba a alguien a muerte, la pena era en la hoguera, la muerte era en la hoguera. Bueno, ¿a quién persigue? Bueno, persigue a mucha gente, ¿no? Persigue a conversos, persigue a moriscos, persigue a luteranos, persigue lo que se llaman las proposiciones. Las proposiciones
sin ser hereje, cualquier barbaridad desde el punto de vista doctrinal. Por ejemplo, no existe... ¿Alumbrado? ¿Qué son? Alumbrado es un movimiento religioso de la primera mitad del siglo XVI que persigue una comunicación más directa entre el fiel y Dios. Si se persigue una comunicación directa entre el fiel y Dios, ¿para qué sirve la Iglesia? Entonces de ahí la persecución por la que fueron sometidos. Proposiciones, por ejemplo, lo que estaba comentando anteriormente, cualquier barbaridad desde el punto de vista doctrinal. Por ejemplo, el purgatorio no existe. Eso es una proposición por la cual un individuo puede ser perseguido por la Inquisición. Los ángeles no existen. Eso es otra barbaridad también y no puede ser perseguido por la Inquisición. Bigamia, casarse 2 veces, eso también lo persigue la Inquisición. La solicitación son aquellos sacerdotes, aquellos clérigos que, aprovechando el secreto del sacramento de la confesión, le proponen cosas deshonestas a la gente que se está confesando. Y entonces le dice que, como está dentro de la confesión, que no se le ocurra denunciarle porque va a cometer un pecado mortal. Delitos contra el Santo Oficio, meterse con el Santo Oficio, injuriar al Santo Oficio, entra dentro de esta categoría. Superstición. En superstición entra brujería, hechicería, magia, todo este tipo de comportamientos. Y delitos varios, que es el eterno cajón desastre, donde los historiadores meten lo que no saben meter en ninguno de los grupos anteriores. Entonces, ¿a quién se persigue en el territorio andaluz? El Tribunal de Córdoba persigue fundamentalmente a los judíos y a individuos que formulan proposiciones. En el Tribunal de Granada es muy importante la actuación contra los moriscos. Es absolutamente fundamental. Hay que tener en cuenta que en el resto de Andalucía la población morisca era mucho más reducida, pero era mucho más abundante, por el contrario, en el Reino de Granada. Y por proposiciones. Y en Sevilla, en el Tribunal de Sevilla, se persigue a los luteranos. Hay que tener en cuenta que Sevilla, Cádiz, Sanlúcar eran de las zonas españolas que tenían más comercio y más contacto con el exterior, eran de las zonas donde venían más extranjeros, ingleses, franceses, flamencos, alemanes, y por consiguiente la zona donde se esperaba que hubiera una mayor infiltración de luteranos. Y proposiciones nuevamente. Y esto en el 17 pues permanece relativamente igual, y las proposiciones, los judíos y los moriscos pues siguen siendo los comportamientos más perseguidos por parte de la Inquisición. Bueno, en conclusión, habría que partir de la base de que la Inquisición siempre, aunque hablamos de la Inquisición realmente dura casi 350 años. Y entonces es una institución absolutamente camaleónica que se va adaptando muy bien a todos los cambios y a todas las transformaciones que hay en el entorno político y en el entorno jurídico español. Entonces, la Inquisición siempre tiene una actuación muy flexible y persigue lo que la monarquía espera que persiga. Es un poco lo que justifica el comportamiento de la Inquisición. En segundo lugar, la Inquisición tiene un papel muy importante en la estructura burocrática de la monarquía española. Y por ese motivo, formar parte de un tribunal de la Inquisición supone un trampolín muy bueno para ascender en la carrera civil, en la carrera burocrática y sobre todo en la carrera eclesiástica. De hecho, hubo momentos, sobre todo en la época de Felipe II, en que muchos obispos españoles habían sido previamente inquisidores. O sea que como trampolín para una carrera posterior era bastante apetecida. En tercer lugar, la Inquisición tiene un gran impacto social. Hay una anécdota muy conocida que cuando en 1640 y algo hay una rebelión en Sevilla, los rebeldes liberan a los presos de la cárcel real, pero a nadie se le ocurre meterse con la cárcel de la Inquisición. A nadie se le pasa por la cabeza liberar a los presos de la cárcel de la Inquisición, y lo han hecho con total alegría con los presos de la cárcel real. ¿Por qué? Porque se le tenía mucho miedo a la Inquisición, porque pensaban en el fondo que el que estaba detenido por la Inquisición bien detenido estaba. Eso no lo vamos a saber nunca. Lo cierto es que la Inquisición en España
tuvo un gran impacto social, más que por lo que hizo de verdad, por el respeto y el miedo que se le tenía. Entonces, crea un ambiente, crea una situación de miedo, crea una situación de que hay que tener cuidado con lo que se dice, hay que tener cuidado con lo que se lee, hay que tener cuidado con lo que se escribe, por si te pueden detener. No porque te vayan a detener, sino porque cabe la posibilidad de que te pueda detener, la Inquisición. ¿Y por qué se le tenía tanto miedo? Y ya con esto voy terminando. ¿Porque la Inquisición utilizaba mucho la tortura? No. Vamos, comparativamente la Inquisición tortura menos que cualquier otro tribunal civil del momento. ¿Porque la Inquisición mata mucho? No. El número de condenas a la hoguera de la Inquisición es relativamente reducido. Entonces, ¿por qué se le tiene tanto miedo? Pues se le tiene tanto miedo, primero, porque cuando a alguien le detiene la Inquisición, se le confiscan las propiedades. Entonces, una detención por parte de la Inquisición supone caer en la pobreza. En tanto, no se resuelva el juicio. Segundo, porque el individuo condenado por la Inquisición, sus descendientes están privados de ejercer cualquier cargo público, civil o eclesiástico. Si yo tengo un abuelo que la Inquisición le condenó en su momento, pues yo sé que yo no puedo estudiar una carrera universitaria, que no puedo entrar en la iglesia, que no puedo ser funcionario público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la infamia pesaba no solamente sobre el condenado, sino también sobre su descendencia. Entonces, de alguna forma, estos son los factores que justifican por qué se le tenía tanto miedo a la Inquisición y cómo esa identificación que hacemos de la Inquisición con la España moderna no se debe tanto a que objetivamente actuara mucho, sino a que creó un clima de miedo, un clima de incertidumbre, un clima de inseguridad que de algún modo pesaría mucho sobre la vida cotidiana del momento. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, allí atrás parece. Sí, buenas tardes. Brillante ponencia y muchísimas gracias. Galileo Galilei, usted sabe que se pudo retractar, que fue por su amistad con el emperador exclusivamente. Simplemente. ¿Que por qué se retractó Galileo? Se pudo retractar. Bueno, a todo el mundo se le ofrece la posibilidad de retractarse. Sí, pero se le estrangulaba y luego se le mandaba a Galileo. Bueno, pero vamos a ver, es que Galileo tampoco era hereje. Pero se le acusó de herejía. Pero vamos a ver, Galileo no contradecía ninguno de los grandes fundamentos de la Iglesia Católica. No es como Galileo nunca abjuró de su condición de católico. Galileo siempre se declaró un fiel hijo de la Iglesia Católica. Lo único que pasaba es que defendía una doctrina concreta, una doctrina particular, una doctrina que era debatida, que era objeto de debate intelectual en la Europa del momento y que contradecía lo que decía la Iglesia. Pero, no, si una hija de Galileo fue monja, vamos, Galileo siempre fue un fiel creyente. No es como, por ejemplo, un individuo que reza mirando a la Meca, o no es como un individuo que el sábado no trabaja, o no es como una señora que hace pacto con el diablo. Son situaciones que ya de per se no se consideran cristianos, no se consideran católicos. Galileo era un fiel hijo de la Iglesia Católica, que lamentablemente mantenía opiniones equivocadas en algunos aspectos, se le ofreció retractarse, pudo no haberse retractado, pero eligió la retractación y ya está. Sí. Como ciudad de frontera y habiendo también convertido de Santo Domingo, me imagino que sería importante también aquí la adaptación de la Inquisición. No hay estudios cuantitativos. Vamos a ver. El Tribunal de Sevilla, que es el del cual dependía la localidad de Jerez de la Frontera, no hay estudios cuantitativos fiables acerca de la actuación del tribunal durante este periodo, porque la documentación relativa a las causas de fe del tribunal,
De la Inquisición hay dos tipos de documentación: la que generaban los tribunales y la que llegaba a Madrid. La que generaba los tribunales, esa se ha perdido casi toda, quitando la del Tribunal de Cuenca y quitando la del Tribunal de Canarias. Entonces nos queda la que llegaba a Madrid. Y por las razones que fueren, hay relativamente poca documentación del Tribunal de Sevilla, y la que hay muchas veces no es lo bastante explícita acerca de la procedencia geográfica de los acusados, de su profesión, de su condición social, etcétera, etcétera. Entonces no estamos en condiciones de ofrecer una cuantificación de cuántos procesados hubo en Jerez de la Frontera en esta época. Podemos tener información para el 18. Hay información para el 18 porque para el 18 hay una documentación que se llama las alegaciones fiscales, que es una documentación que llega a Madrid, y esas alegaciones fiscales son un listado de individuos que se les manda a Madrid con la pena que el tribunal local respectivo propone que se decrete con cada uno de ellos. Y de esas alegaciones fiscales hay un catálogo que está publicado, hay un catálogo de las alegaciones fiscales del 18 del Histórico Nacional, que se publicó hace muchísimos años, pero lamentablemente es muy incompleto para la primera mitad del siglo XVIII. Para la primera mitad del siglo XVIII hay muchísimas lagunas. Entonces realmente pues nunca estaremos en condiciones de afirmar fehacientemente si la actividad inquisitorial en Jerez de la Frontera fue importante o no lo fue. El señor que estaba delante. Bueno, felicidades por su intervención. Quisiera añadir a propósito de la pregunta de Galileo que Galileo fue alumno de los Palacios y fue precisamente defendido por José de Carvajal en ese pleito que tuvo con la Inquisición de la época. La pregunta es, la ha apuntado un poco el compañero, ¿dónde pueden estar esos fondos de la Inquisición de Jerez que existen? Y en segundo lugar, si se ha hecho un seguimiento, yo creo que ahora como historiador yo sé que eso es muy difícil, hacer un seguimiento de todos esos fondos que tenían la Inquisición en la época y por qué han desaparecido. Vamos a ver, el archivo de la Inquisición, el archivo del Tribunal de Sevilla se quemó. Se quemó en los primeros años del siglo XIX, con lo cual todo lo que había concentrado en Sevilla relativo a la Baja de Andalucía, esa documentación ha desaparecido para siempre. La única documentación que podemos conservar son los papeles que el Tribunal de Sevilla, por los motivos que fuera, fue enviando a Madrid a lo largo del tiempo. Entonces, esa documentación es la que se conserva en la sección Inquisición del Archivo Histórico Nacional. Pero en comparación con otros tribunales que son mucho más ricos en información, no sabemos exactamente por qué. Los fondos de Logroño son más ricos, los fondos de Valencia son más ricos, los fondos de Santiago de Galicia son más ricos. Los fondos de Sevilla tienen una información mucho más pobre en ese sentido. Hay muy poco para el siglo XVI, hay bastante poco, y relativamente más para el siglo XVII. De todas formas, hay alguna investigación de algún historiador, Michel Broglie, creo, que ha trabajado con los fondos de la Inquisición de Sevilla y tiene algún libro publicado al respecto. Y con lo que hizo también Juan Gil sobre los conversos sevillanos, que tiene varios tomos dedicados a los conversos de Sevilla a lo largo del siglo XVI, pues serían los dos nombres fundamentales para acercarse un poco al funcionamiento de la Inquisición en toda esta zona. Sí. Gracias por su intervención y dos preguntas. De la exposición que usted nos ha expuesto, yo saco la conclusión de que por delación o por lo que fuera, yo caía en manos de la Inquisición y no me he salvado. Pregunto, ¿hay datos o algún caso de alguien que haya sido delatado o haya sido caído en manos de la Inquisición y su vida salvado? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre la Inquisición en Portugal y aquí en...? Vamos a ver, había gente que era declarada inocente. Esa posibilidad existía. Y había gente también que recibía penas relativamente leves, relativamente suaves. Esa posibilidad existía. Muchas veces nos fijamos en lo que serían las grandes penas, la hoguera, que es la pena máxima,
La pena galera también era una pena importante, entre otras cosas porque nadie duraba más de 5 años al servicio del rey de España remando en las galeras. Pero también existía la pena del destierro, la pena de retractarse, la pena de la pena de confiscación de bienes, o simplemente quedar inocente. Había gente que soportaba la tortura, y eso está estudiado, vamos, hay documentos al respecto. Había gente que resistía la tortura, había gente que soportaba la tortura, y como solamente podía haber 3 sesiones de tortura, si en esas 3 sesiones el individuo no confesaba, su inocencia quedaba demostrada automáticamente. O sea, siempre existía la posibilidad. En cuanto a la Inquisición portuguesa persigue a tanta gente como la Inquisición española. Se calcula que durante toda su historia unos 40 y tantos mil individuos fueron perseguidos por la Inquisición española. Como hay que tener en cuenta que Portugal tenía mucho menos población que la España de la época, comparativamente la incidencia de la Inquisición en Portugal fue mayor que la Inquisición en España. Segunda diferencia. En España hay una caída muy grande de la actividad de la Inquisición desde 1620 en el 17 y el 18. La Inquisición de Portugal se mantiene igual. La Inquisición de Portugal persigue gente en el 16, persigue gente en el 17, persigue gente en el 18, persigue gente en todas las épocas. Y luego hay una tercera diferencia que serían en los comportamientos que se persiguen. En el Portugal peninsular se persigue fundamentalmente a los conversos. Tiene una estructura bastante parecida a lo que sería la Inquisición española. No se persigue a los moriscos, en Portugal no hay moriscos, evidentemente, y también minoritariamente se persigue a los cristianos viejos. Y luego hay un tribunal muy curioso que es el tribunal de Goa. Goa era la capital de la India portuguesa, y en Goa se persigue mucho a los cripto-hindúes, es decir, hindúes que se han convertido al cristianismo, pero siguen conservando muchos de sus ritos, ceremonias, tradiciones, etcétera, etcétera, de origen hindú. Entonces, claro, esto es una particularidad muy especial de Goa, pero es que Goa está en la India portuguesa, donde los comportamientos son totalmente distintos. Entonces, eso básicamente serían las grandes diferencias entre la Inquisición portuguesa y la Inquisición española. Pero que era tan dura como la española, ¿eh? De hecho, Voltaire, cuando en Cándido habla de la Inquisición, el episodio, creo recordar que lo ambienta en Lisboa, no lo ambienta en España. Había una conciencia muy clara por parte de los contemporáneos de que la Inquisición en Portugal podía ser tan dura o más incluso que la Inquisición española. A ver, señora. Yo me pregunto, cuando el auto de fe se celebra y ya no se queman aquí, ¿van a los quemadores también el rey y toda la comitiva o eso ya es en privado? Porque No, la quema es pública. Es pública. Y los reyes también van allí a mirarlo. ¿Y por qué no lo hacen allí, total? La Inquisición no quema a nadie. Bueno, sí, es un matiz legal, pero la Inquisición no quema a nadie porque la Inquisición es un tribunal eclesiástico y ningún tribunal eclesiástico tiene la potestad de condenar a muerte. La Inquisición entrega al individuo a la autoridad civil y es la autoridad civil la que lo quema. Los que se autoinculpan, si se autoinculpan, también son condenados, ¿no? ¿O no? Depende de cuál sea la cosa de la que se autoinculpa. Vamos a ver, normalmente el que se autoinculpa es por blasfemia, por lo que se autoinculpa la mayor parte de la gente. Lo típico, estoy jugando las cartas y se me escapa alguna barbaridad doctrinal. Entonces esta gente suele ir al inquisidor y los inquisidores son muy comprensivos. Vamos. Y si no fueran comprensivos, si nos prohibieran morcillar las piedritas, entonces yo me pregunto, ¿esos señores también le quitan sus bienes y su descendencia también es
no me acuerdo cómo se llama, condenada, persecución, ¿también? Va a ver, en la mentalidad de la época no importa que la Inquisición sea dura, sino que todo el mundo tenga muy presente que está ahí. Entonces, lo que se trata es de crear un clima de opinión, lo que se trata es de crear un clima de miedo. Y una vez que todo el mundo le tiene miedo a la Inquisición se puede permitir el lujo de perdonar aquellos comportamientos que no tienen importancia. Pero la sociedad en la que viven después esas pobres criaturas, que si la sociedad permitía esos comportamientos... No, que si la sociedad los admitía dentro de su élite, digamos, de su... Bueno, es que cuando alguien se autoinculpa lo hace anónimamente. Sí. Yo he dicho una barbaridad. Yo voy al tribunal de la Inquisición, hablo con el inquisidor, mira, he hecho esto, no pasa nada, no te preocupes, te vas a tu casa otra vez, pero no vuelvas. Y de eso no se entera nadie. Solamente se entera el inquisidor y yo. Por el notario que está ahí. Pasamos ahí, sí. Sí, bueno, por supuesto. Gracias por la intervención. Y bueno, ¿qué papel? Esto empezó como celo religioso, pero se convierte en un negocio impresionante en el cual, directamente o indirectamente, la Iglesia es beneficiada de una forma tremendísima. ¿Qué factor juega en la política? No en su aspecto religioso, sino en el aspecto económico, porque hubieron familias muy ricas y que fueron esquilmadas, fueron arrancadas de la sociedad en nombre y en posesión. Y el otro supuesto es hasta qué punto nuestra Inquisición española, este estado policial religioso, influye en la Alemania nazi, y según su opinión, hasta qué punto o en qué grado influye este estado policial en la Alemania nazi. Vale, bueno, primero, quien se queda con las propiedades no es la Iglesia, es la Inquisición, que son dos cosas distintas. La Inquisición es un tribunal al servicio del rey, al servicio de la corona, no tiene nada que ver, que podía haber sido la Iglesia, ¿no? Pero que en este caso concreto fue la Inquisición la que se quedó con las propiedades. La tesis de que la Inquisición persigue a la gente por avaricia, para quedarse con las propiedades y tal y cual, eso es una idea que la podemos aplicar a la época de los reyes católicos, pero no a la Inquisición posterior. La Inquisición, durante la mayor parte de su existencia, tuvo graves problemas económicos, y en el siglo XVIII tuvo unos problemas económicos bastante importantes. Vamos, de hecho, para garantizar una estabilidad económica a la institución, en la época de Felipe II hubo una ley según la cual en cada catedral, uno de los cargos de cada catedral quedaba vacante y la renta de esos cargos iba a parar a la Inquisición. Entonces, a partir de ese momento, la Inquisición española empezó a tener una estabilidad financiera que hasta el momento no había tenido. En cuanto a hasta qué punto el estado policial de la Inquisición española influyó en la Alemania nazi. Bueno, los nazis tuvieron unos referentes inmediatamente anteriores, no en la Inquisición española, sino en la Unión Soviética, que es un estado policial que llegó a un nivel de perfeccionamiento mucho mayor que el de la Alemania nazi. Y aparte de eso, la Europa protestante tiene su propia tradición de funcionamiento inquisitorial, que son aquellos territorios donde el calvinismo se convirtió en la religión dominante. Aquellos territorios donde el calvinismo, la rama dura del protestantismo, por decirlo de alguna forma, se convirtió en la religión dominante, pues todos los comportamientos de la vida cotidiana estaban sometidos al escrutinio de los pastores, de los clérigos, de los fieles, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que lo hemos visto muchas veces en las películas, ¿no? Hasta qué punto la vida cotidiana podía ser absolutamente asfixiante en aquellos territorios donde el calvinismo era la religión dominante. Entonces, sin negar esa existencia de un estado policial en la España de la época, que bueno, se podría debatir, pero vamos a aceptarla, pero que la Alemania nazi pues tuvo otros referentes y tuvo otros modelos en los que basarse que no tuvieron nada que ver con la Inquisición española.
uno de ellos. No necesariamente. No necesariamente. Yo no creo que los nacidos hubieran leído tanto como para conocer el funcionamiento de la Inquisición española. Yo creo que tenía unos referentes mucho más cercanos en su propio entorno. Tenía referentes de la religión carmelita. Tenía un ejemplo ahí muy próximo que era el de la Unión Soviética. Los nazis no llevaban a la Unión Soviética, pero al mismo tiempo tenían una gran fascinación por todo lo que suponía el régimen cotidiano y el funcionamiento interno de la Unión Soviética. No hacía falta que se remontaran tan lejos, que no lo niego, pero que no hacía falta que se remontaran tan lejos en el pasado con la Inquisición española. Y no la estoy defendiendo. Si os parece, acabamos ahí con esta pregunta. Sí, bueno, me parece un poco atrevida esa comparación, o esa similitud entre el calvinismo y la Inquisición. No es lo mismo educar que reprimir. ¿Comprende? Los términos son antagónicos, totalmente. No se pueden comparar. Yo soy calvinista, y lo confieso. Y hace poco estuve en la catedral de San Pedro, pero hace unos meses. Y en el muro de los reformadores. Quiero decirle que para mí es una dejación eso. Esa afirmación denota o ignorancia o quizá otra cosa. De respeto. En cuanto a su disertación, la veo muy brillante, como ha dicho este señor, muy académica. Creo que mi hija estuvo con usted en Cádiz en filología. Entonces, la veo muy académica y me parece muy correcta. No nada nuevo, pero muy correcta. Y creo que usted ha olvidado algo muy importante. Muchos restos óseos fueron desenterrados, como el de Constantino Ponce de la Fuente, fue desenterrado en Sevilla para quemarlos, sin haber confesado él nada. ¿Vale? Muchos fueron quemados en efigie sin haber confesado nada en ningún juicio y fueron declarados culpables. Si lo hubiesen cogido, como muchos monjes, como Antonio del Corro, muchos monjes de San Isidoro, lo hubiesen quemado, pero sin preguntar nada. En el castillo de San Jorge de Sevilla, encadenaban a los reos que estaban allí, lo encadenaban y esperaban que la marea subiese para que se ahogase. Y cuando la marea bajaba, ponían a otros, sin juicio. Muchos padres fueron obligados a violar a sus hijas para salvar su vida. Disculpe, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que considero de que es una versión bastante benévola de la Inquisición. Y no voy a agradarme. ¿Qué? Bueno, simplemente... ¿Ha habido juicio sin confesión? Se han quemado, por ejemplo, el quemadero del Prado en Sevilla y demás, ¿no? ¿Se han quemado sin juicio o no? ¿Se han quemado efigies? ¿Se han quemado restos óseos que han sido desenterrados después de muchos años de estar en la tumba? ¿Eso es benévolo? ¿Eso es santo? Eso es crueldad al máximo. Yo la compararía, como ha dicho mi compañero Mojín, con el régimen nazi fascista que tristemente vivimos en España, que con el calvinismo. El calvinismo educaba en una moral puritana, pero no imponía bajo ninguna condena ningún modo de vida. Cuidado, la diferencia es muy grande. Bueno, pero si me disculpan, no voy a entrar en el debate, simplemente manifestarle mis disculpas por si se hubiera usted sentido ofendido. Es que la comparación no es correcta. No vamos a entrar en el debate. Muy atrevida. Simplemente manifestarle mis disculpas si se ha sentido usted ofendido. Disculpa a los que fueron quemados injustamente. No. Si quieren, Manolo cierra el acto. Pues sí, vamos a dar por finalizado el acto, la primera conferencia dada por don Arturo Morgado. Darle las gracias por su
generosidad, venir al prestarse, también por exponer, hacer la conferencia de la petición que le hicimos. Recuerdo que mañana tenemos un concierto en la Sala Compañía a las 7:30 de la tarde, en Mónica Monasterio, que se titula La España que quedó y la Sefará que marchó, y el miércoles tenemos aquí a la misma hora, a las 7:30, una conferencia de Antonio Manuel Rodríguez, que es presidente de la Federación de Ateneos Andaluces y además profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, para hablar sobre la mezquita Catedral de Córdoba, un paradigma en peligro, que no sé si sabéis que está ahora en el candelero, así que os invitamos, seguiremos informando en estos días de las próximas actividades. Darle las gracias a todos por vuestra asistencia y de nuevo reiterar las gracias a Pedro, reiterar a Arturo Morgado y buenas tardes. Nosotros siempre entregamos a los conferenciantes y a los ponentes un detalle de la puerta de la mezquita y se la hacemos a don Arturo Morgado para que tenga un recuerdo.